Hoy vamos a hablar de una de las joyas más raras y curiosas dentro del universo de Left 4 Dead. Un título del que muchos escucharon, pero pocos tuvieron la oportunidad de jugar. Se trata de Left 4 Dead Survivors, también conocido como Left 4 Dead Arcade. Y créanme, este juego fue lo más cercano que tuvimos en su momento a una verdadera tercera parte. Fue una adaptación exclusiva para arcades lanzada únicamente en Japón. En esencia, estaba construido sobre la base de Left 4 Dead 2, pero rediseñado por completo para las salas arcade japonesas. Lo primero que llama la atención es su elenco. En lugar de los supervivientes clásicos que todos conocemos, aquí encontramos un grupo de protagonistas totalmente nuevo, diseñado con un aire mucho más juvenil y con un estilo que buscaba atraer al público japonés. La ambientación seguía siendo la misma. Estados Unidos en pleno brote de infectados, con escenarios que ya conocíamos del primer y segundo juego. Pero gracias a este cambio de protagonistas y al rediseño del estilo, la experiencia se sentía fresca, distinta y con un aire que realmente recordaba a un posible Left 4 Dead 3. De hecho, el juego llegó a tener un tráiler oficial, un elenco completo de actores japoneses para darle voz a los personajes, e incluso nuevas mecánicas que no aparecían en los juegos base. Originalmente, este título fue anunciado como Proyecto Z y se presentó oficialmente el 30 de abril de 2014. Su sistema estaba conectado a Nesica.net, una plataforma que permitía jugar en línea, participar en eventos y obtener artículos exclusivos dentro del juego. Los jugadores podían conseguir trajes, armas, ropa y más objetos especiales a través de una moneda llamada .ZG, que se obtenía jugando y coleccionando las llamadas bolsas ZG. Era un sistema que le daba un aire competitivo y recompensaba la constancia, algo que no existía en las versiones originales de PC y consola. Lamentablemente, toda esta experiencia fue bastante efímera. El 26 de julio de 2017 los servidores fueron cerrados de manera oficial. Esto desactivó por completo las funciones en línea, los eventos y las recompensas, dejando al juego limitado únicamente al modo para un jugador y al multijugador local. Es decir, se podía seguir jugando, pero se perdía gran parte de lo que hacía especial a esta versión arcade. Sin embargo, la historia no termina ahí. En marzo de 2019, los archivos del juego se filtraron en internet. A partir de ese momento, los fans más apasionados de este juego comenzaron a trabajar para preservar y rescatar este título. Gran parte de su contenido fue adaptado a través de mods en Steam Workshop para Left 4 Dead 2. Esto permitió que, aunque el arcade original haya desaparecido, todavía podamos ver y experimentar gran parte de lo que ofrecía. Nuevos personajes, nuevos diálogos, trajes alternativos y hasta mecánicas que nunca aparecieron en las versiones base. En conclusión, Left 4 Dead Survivors fue un experimento único, una mezcla de lo conocido con lo nuevo, que en su momento se sintió como el paso natural hacia una tercera parte. Gracias a la comunidad hoy sigue vivo de alguna manera. Y es, sin duda, una de esas piezas perdidas que todo fan de Left 4 Dead debería conocer. Ahora hablemos de los verdaderos protagonistas de esta entrega. A diferencia de los juegos originales, nos encontramos con un grupo de personajes que parecen sacados directamente de un anime, más jóvenes y con un estilo pensado para el público japonés. Empecemos con Yusuke Kudo. Este personaje, expresado por Ryuichi Kijima, ocupa el lugar de Nikki Bill dentro de la jugabilidad. Yusuke es un estudiante universitario japonés que viajó a Estados Unidos en lo que parecía ser el viaje de sus sueños, una experiencia que llevaba tiempo planeando. Sin embargo, lo que iba a ser un recuerdo inolvidable terminó convirtiéndose en una pesadilla absoluta. Justo en ese viaje comenzó el brote zombie. Lo interesante de Yusuke es que, pese a ser joven, representa la seriedad y la responsabilidad que normalmente asociamos con Nikki Bill, pero con un aire mucho más cercano a la audiencia japonesa. Después tenemos a Haruka Hirose, con la voz de Ayane Sakura, y que toma el lugar de Kouchi Francis. Haruka es una estudiante de secundaria japonesa que se encontraba en Estados Unidos en un viaje escolar cuando todo se desató. Su inclusión le da al equipo un perfil más joven e inexperto, alguien que nunca estuvo preparado para enfrentar algo de esta magnitud.
pero al mismo tiempo, su presencia refleja la importancia de la inocencia en un grupo lleno de caos. Haruka es ese tipo de personaje que fácilmente puede convertirse en la chispa emocional del equipo, alguien que recuerda constantemente a los demás lo que significa sobrevivir más allá de la violencia. Por otro lado tenemos a Sara Kirishima, interpretada por Miyuki Sawashiro. Sara reemplaza a Rochelle Soei, y su historia es muy interesante. Ella es una guía turística japonesa estadounidense, con padre japonés y madre estadounidense. Durante el brote, estaba supervisando una excursión de un instituto japonés en los Estados Unidos, lo cual la coloca en medio de la tragedia de forma directa. Sara aporta madurez y experiencia, alguien que no solo conoce el idioma y la cultura de ambos países, sino que además estaba en una posición de responsabilidad cuando el caos comenzó. Esto la convierte en una especie de puente entre culturas, pero también en alguien con un enorme peso emocional encima. La seguridad de los estudiantes estaba bajo su cuidado cuando todo se derrumbó. Finalmente, tenemos a Blake Jordan, con la voz de Hidenori Takahashi, que toma el lugar de Eiji Lois. Blake es un camarero estadounidense y exmiembro de la Marina. Cuando el brote estalló, se encontraba trabajando en el salón de un hotel. Lo particular de Blake es su carácter. Siempre trata de mantener una actitud positiva, aunque por dentro arrastra una gran preocupación. Durante la historia, sabemos que lo atormenta la idea de haber dejado a su perro en casa, sin saber qué fue de él. Ese detalle lo humaniza mucho, recordándonos que, en medio de todo este caos, los vínculos personales y emocionales siguen siendo lo más difícil de soltar. Ahora, la gran pregunta que surge es: ¿cómo llegaron estos cuatro personajes tan distintos a encontrarse en medio de un apocalipsis zombie en Estados Unidos? La historia oficial no nos lo dice de forma clara, pero podemos especular. Imaginemos este escenario. Yusuke, en su viaje universitario, podría haber coincidido con Haruka, ya que ambos eran estudiantes japoneses visitando el país, aunque en contextos distintos. Es muy posible que ambos se cruzaran en un punto turístico o incluso durante la evacuación inicial de las ciudades. Por su parte, Sara, al ser guía turística, pudo haber estado a cargo del grupo escolar de Haruka. Eso explicaría perfectamente cómo una estudiante y una guía terminaron en el mismo equipo. La responsabilidad de Sara habría sido protegerla. Blake entra en la historia desde otro ángulo. Como trabajador de un hotel, es probable que muchos turistas japoneses, incluyendo Yusuke, Haruka y Sara, se alojaran o pasaran por el lugar donde él trabajaba. Y cuando el brote se salió de control, el instinto de exmarino de Blake lo habría llevado a tomar las armas, no solo para sobrevivir, sino también para ayudar a aquellos que estaban bajo su cuidado en ese momento. De esa manera, el equipo se forma casi de manera natural. 3 visitantes japoneses en Estados Unidos, más un estadounidense con experiencia militar y voluntad de ayudar. Un grupo tan improbable como necesario en medio del desastre. Y como curiosidad, vale la pena mencionar que muchos fans notaron un detalle interesante. 2 de los personajes del arca de japonés, específicamente Sara y Blake, guardan un parecido sospechoso con Sheva y Chris de Resident Evil 5. Incluso hay quienes dicen que parecen versiones baratas de ellos, como si Capcom hubiera tomado cierta inspiración en su diseño para darle forma a los nuevos protagonistas. ¿Coincidencia? ¿Un guiño oculto? Nunca lo sabremos con certeza, pero es un detalle que los fans más atentos no dejaron pasar. En esta versión arcade, los protagonistas son más jóvenes y poseen un estilo visual claramente inspirado en el anime. Esto contrasta bastante con los supervivientes originales, que tenían un aire más realista y adulto. Además, la vestimenta es más casual e informal, lo que refuerza el intento del juego de conectar con el público japonés de las salas recreativas. Los mapas también presentan modificaciones. Se sienten un poco más lineales, lo cual no es casualidad. Esto responde a la necesidad de ajustarse al límite de tiempo impuesto en la máquina arcade. Para guiar a los jugadores, aparecen flechas flotantes que señalan hacia dónde deben dirigirse, asegurando que nadie se quede atascado. Una de las incorporaciones más notorias es el sistema de objetivos, diseñado para dar indicaciones claras sobre qué hacer. Esto resulta útil especialmente para jugadores que se acercan por primera vez al universo de Left 4 Dead.
Por otro lado, este título se encuentra sujeto a las mismas restricciones de censura que las versiones alemana y australiana. Eso significa que la sangre, violencia gráfica y otros elementos fueron reducidos o alterados para adaptarse al formato de arcade. En cuanto a contenido adicional, se añadieron nuevos disfraces, diseños de armas, variaciones en los infectados y mejoras especiales. Incluso hubo eventos temporales en los que los jugadores podían acceder a modos de juego especiales por tiempo limitado, con recompensas únicas como objetos o trajes. Otro cambio llamativo está en las voces de los personajes. Todos los supervivientes, incluidos los del primer juego base que aparecen en The Passing, además de los NPCs, recibieron nuevos actores de voz japoneses. Esto fue parte de la adaptación cultural, buscando que la experiencia fuera lo más cercana posible al estilo de un juego arcade nipón. La pantalla de resultados también fue completamente rediseñada. Ya no se trata únicamente de mostrar quién mató más infectados. Ahora se enseña una puntuación detallada y la posición de cada jugador, con animaciones de celebración de los supervivientes al final de cada partida. Luego se desglosa el rendimiento individual, el conteo de infectados eliminados, la bonificación por haber terminado la partida y una estadística combinada que junta el daño hecho tanto al tank como a la witch. Tras eso, el juego pregunta al jugador si quiere seguir avanzando a la siguiente etapa, meter más créditos para aumentar sus puntos SVP, lo que sería supervivencia, o simplemente abandonar la partida. En este mismo sentido, al acabar cada campaña ya no aparecen los clásicos créditos finales que resumían toda la aventura. En su lugar, se muestra directamente la nueva pantalla de resultados junto al mensaje: los supervivientes han escapado. O, en caso de fracaso, en memoria de. Incluso la barra de salud fue renovada. Ahora aparece al lado izquierdo de la pantalla, acompañada de títulos en la parte inferior. Otro detalle clave es la forma en que funciona el tiempo de juego. Al ser un arcade, cada partida está sujeta a un temporizador. Si el jugador no inserta más créditos cuando este se agota, el sistema entra en modo inactivo. En ese punto, aparecen infinitos tanks hasta que los supervivientes caen. Los puntos SVP acumulados se convierten después en puntos ZG, una moneda especial para comprar armas, trajes y objetos dentro del mismo arcade. Si todos los supervivientes mueren o son incapacitados, el juego no reinicia el mapa como en las consolas o PC. En cambio, aparece una pantalla de resultados y se regresa directamente al menú principal, cerrando la sesión de inmediato. Un aspecto muy discutido es que las campañas parecen no seguir un orden cronológico coherente. Todo indica que cada etapa funciona como una línea temporal independiente. Por ejemplo, el juego incluye una versión de The Passing donde Bill ya ha muerto y, al mismo tiempo, una adaptación de The Sacrifice donde uno de los nuevos protagonistas se sacrifica, lo cual contradice los eventos originales. Por último, cabe destacar que los infectados especiales también recibieron rediseños. La Witch ahora aparece con ropa negra, el Hunter luce chaquetas de colores aleatorios y el Tank viste pantalones de un tono diferente al habitual. Aunque esta versión de arcade reemplazó por completo al equipo del juego base con un nuevo grupo exclusivo, todavía existen rastros de los supervivientes originales dentro del juego. Un detalle curioso ocurre en la pantalla de selección de escenario, donde pueden verse fragmentos de los personajes originales utilizando texturas recortadas de las pantallas de carga de campaña de su respectiva versión en PC y consola. El asunto se vuelve aún más evidente si se juega con teclado. Al presionar Tab para comprobar el estado de la campaña, o etapa, el juego muestra las fotos policiales de los supervivientes originales de Left 4 Dead 2, sin modificarlas para los personajes del arcade. Esto pasa porque el sistema utiliza una barra de salud personalizada con un tipo de codificación diferente a la del juego base. Esa barra, llamada Alt Bar, sí incluye nuevas fotos policiales adaptadas para los supervivientes arcade, pero la interfaz secundaria parece no haber sido actualizada. Los subtítulos también reflejan este desfase. Conservan los mismos colores asignados a los supervivientes del juego original, y curiosamente cambian según el mapa, en lugar de haber sido recoloreados para los nuevos protagonistas.
Por ejemplo, Yusuke viste de negro en el arcade, pero sus subtítulos siguen apareciendo en azul y verde, colores que pertenecían originalmente a Nicky Bill, a quienes reemplaza en este juego. Un dato interesante es que es posible reemplazar los archivos de voz. Con un poco de manipulación, los jugadores pueden copiar el contenido de los archivos de audio de los supervivientes originales de Left 4 Dead 2 y colocarlos dentro del directorio del arcade, de manera que los personajes vuelvan a sonar como en el título base. Sin embargo, el 26 de julio de 2017, la empresa Taito cerró los servidores del arcade. Esto trajo como consecuencia que la campaña de Last Stand nunca llegara a esta versión. En otras palabras, este puerto no recibió la actualización que añadía los infectados comunes del primer juego en sus mapas, ni los modos extra como Versus Survival. Tampoco se implementaron las nuevas armas de esa expansión, como la pala o el rastrillo de granja, Pitchfork. Finalmente, un detalle técnico confirma la naturaleza del proyecto. El encabezado del juego y el archivo ejecutable.exe todavía muestran el nombre Left 4 Dead 2. Esto deja en claro que Left 4 Dead Survivors no es un juego completamente nuevo, sino más bien una modificación del título original adaptada al formato arcade.